Hola, bienvenidos a otro podcast. Hoy día vamos a hablar sobre ataxia. La palabra ataxia en griego significa sin orden y desde un punto de vista clínico es un desorden degenerativo que afecta las coordinaciones, la ejecución en términos de velocidad, rango, dirección y de duración. También afecta la contracción muscular, ambos, tanto la voluntaria como la refleja, que son necesarias para mantener la postura y el balance, y en ausencia de desórdenes sensoriales o parestesias. La clásica definición, sin embargo, hay algunas excepciones que van a ser luego discutidas. Debe hacerse notar que la ataxia envuelve a los correctos movimientos del cuerpo que involucran tanto a las partes del cuerpo como el plan motor correcto y la secuencia. Sin embargo, hay una disrupción en la relación en la facilidad en la cual estos se realizan, a diferencia de la apraxia, que sí es una falla total tanto de los movimientos secuenciales y de la organización conceptual. Esta falta de coordinación indica desórdenes o disfunciones cerebrales o en las conexiones entre el cerebelo y algunas áreas del sistema nervioso central. Hay otro tipo de pérdida de coordinación debido a poca información propioceptiva que se denomina ataxia sensorial. Algunas veces se denomina ataxia espinal, y esto es debido al daño a las vías propioceptivas, que puede ser causada por una gangliopatía o una neuropatía sensorial. Los pacientes consultan debido a inestabilidad o mareos y frecuentes caídas. Es importante recolectar datos en estos pacientes sobre las condiciones, la duración, la evolución, cuáles son los factores desencadenantes y la historia familiar. Hay 3 elementos que debemos tener siempre en consideración cuando evaluamos ataxia, que es la disnergia, la dismetría y la disdiadococinesia. La discinercia es la inhabilidad para generar las contracciones coordinadas de los diferentes músculos para realizar movimientos precisos. La dismetría se refiere a la inhabilidad para alcanzar el objeto para estimar la distancia adecuada para lograr llegar a este y de realizar los movimientos coordinados para llegar a este. Y finalmente la disdiadococinesia es la inhabilidad para realizar de forma fácil movimientos alternantes. Al menos alguno de estos elementos va a estar alterado en los diferentes tipos de ataxia. Algunos no están alterados de la misma manera y algunas alteraciones son más marcadas que las otras. Debe saberse que estos elementos son controlados, pero no exclusivamente controlados por el cerebelo. Así es que la alteración podría estar también en el sistema nervioso central y en algunas otras estructuras que codifican la coordinación y ejecución de los planes motores. Por ejemplo, en lesiones de ganglios basales, que pueden ser causa de disdiadococinesias. Dentro de las ataxias cerebrales tenemos las alteraciones de los pasos y la postura. El paciente usualmente cuando tiene esto refiere cierta inestabilidad, mareos y dificultad para, por ejemplo, montar en bicicleta y refiere pasos inseguros. La falta de coordinación muscular axial resulta en pasos y alteraciones de la postura. Esto se denomina ataxia truncal, donde vemos una gran ampliación del soporte de la base para lograr una posición estable, así como un incremento de oscilaciones truncales en cada dirección. El test de Romberg es usualmente positivo, que no es tan claro obviamente cuando se trata de lesiones vestibulares o alteraciones propioceptivas. Los pasos se dan con gran ampliación en el soporte de la base y de manera muy irregular, a semejanza de una persona borracha. Ataxia límbica. El paciente refiere algunas veces torpeza en la forma de escribir, recoger objetos y de la realización de sus movimientos lentos. La ataxia límbica superior puede ser evaluada
por el examen de índice nariz y usualmente también tienen tremor de intención. En cuanto a los síntomas vulvares y de disartria, pueden ser evaluados mediante el discurso, en cual el paciente escucha cómo se producen las palabras y él tiene que repetirlas. La voz de este paciente se va a encontrar con un discurso lento, con mucha duda y con frases incorrectas. Variaciones en la frecuencia de la voz. Esto debido a control respiratorio inapropiado. La disfagia también puede estar presente. En cuanto a los hallazgos visuales y oculomotores, algunos pacientes refieren oscilopsias, visión borrosa y puede encontrarse también nistagmo y anormalidades en las pruebas de seguimiento y sacadas y en el reflejo vestíbulo ocular. En caso de las ataxias sensoriales, en estos pacientes no necesariamente tenemos que encontrar disartres ni síntomas vulvares o manifestaciones visuales o cumulomotoras como las descritas en la ataxia cerebelar. Estos pacientes pueden presentar parestesias y entumecimientos y en cuanto a la examinación física pueden mostrar un déficit de información propioceptiva. Y la ataxia puede empeorar cuando los pacientes son examinados con los ojos cerrados, en comparación con los test que se realizan con ojos abiertos, donde hay claramente una dependencia visual. En cuanto a la evaluación semiológica de la ataxia, desde un punto de vista puede ser evaluado tanto clasificado de manera axial o apendicular, dependiendo de los grupos de músculos adecuados o de una forma estática o dinámica, dependiendo del tipo de actividad muscular. En cuanto a las maniobras para evaluar la ataxia estática, tenemos tres tipos. La primera evalúa la postura, en donde vemos la posición del paciente y si necesita un gran ampliación en la base de sustentación o si hay oscilaciones de la cabeza como si estuviera borracho. La segunda es el test de Romberg, donde el paciente se le pide que se pare con los pies juntos y los brazos hacia ambos lados y que cierre los ojos. Esta maniobra es muy sensitiva cuando el paciente pone un pie delante del otro, lo cual se llama Romberg sensibilizado. Y la otra prueba para evaluar es el test de Barani, donde se le pide al paciente que ponga los dedos índices al mismo nivel que nosotros. En cuanto a la evaluación de la ataxia de los movimientos dinámicos, está el test índice de nariz, donde se le pide al paciente que estire ambos brazos y que toque la punta de su nariz con cada índice de forma alternante, con los ojos abiertos y luego con los ojos cerrados. Los pacientes que tienen lesiones cerebelares van a mostrar la misma dificultad, tanto al realizar el test con los ojos abiertos como con los ojos cerrados, mientras que los pacientes que tienen ataxia sensorial mejoran la realización de este test con los ojos abiertos, lo cual correctamente nos hace identificar que hay un problema en la visión cuando hay ausencia de esta. Los otros son variantes de este test índice de nariz y también se incluye el examen de la asinergia de Babinski. En cuanto a la clasificación de la ataxia truncal, según Lee y colaboradores, se clasifica de acuerdo a su postura y la forma y su posición, que se clasifica en 3 grados. El grado 1 es cuando el paciente de forma leve a moderada presenta inestabilidad al momento de estar parado pero que puede caminar sin ninguna asistencia. El grado 2 es cuando el paciente tiene una severa inestabilidad y no puede caminar sin asistencia. Grado 3 es cuando el paciente no puede ni siquiera pararse. La presencia del grado 2 y 3 están altamente relacionados con ataxia truncal, con una sensibilidad del 92.9% y una especificidad de 61.1%, para diferenciarla de las lesiones periféricas.
para diferenciarlo sobre todo de los casos de vértigo agudo, en los cuales es casi imposible de que presenten grado 3 de ataxia. Esto siempre, el grado 3 de ataxia indica una lesión cerebelosa. En cuanto a las etiologías, en cuanto a la clasificación de la etiología de la ataxia, hay muchas causas en realidad. Vamos a hablar de algunas, las más importantes. En cuanto a la ataxia de etiología adquirida, tenemos a la ataxia degenerativa, que incluye a la atrofia multisistémica, a la ataxia cerebelar idiopática. En cuanto a otras ataxias adquiridas, tenemos a los ACVs, a los causados por tóxicos, por alcohol, por drogas, anticonvulsivantes, litios, por quimioterapia, por metronidazol, ciclosporinas, también por metales pesados, por infecciones, por problemas metabólicos, hipotiroidismo, defectos estructurales, enfermedad de Arnold-Chiari, agenesias, displasias, infecciones, abscesos, cerebelitis, trauma. En cuanto a las causas genéticas, pues las heredadas de forma autosómica dominante, como la ataxia espinocerebelar, las ataxias episódicas, en cuanto a las transmitidas de forma recesiva, pues la ataxia de Friedreich de tipo C, la de Niemann-Pick, la deficiencia de vitamina E, la enfermedad de Wilson, el síndrome frágil X asociado a tremor y a síndrome atáxico, síndrome de Leigh, entre otros. En cuanto a la ataxia, de acuerdo a la edad de inicio, en cuanto a las adquiridas en la infancia, las parálisis cerebrales atáxica y las injurias intrauterinas son parte de estas. En cuanto a las causas genéticas, pues las mencionadas como las ataxias congénitas hereditarias de Huber y Gillespie. En cuanto a la niñez, la cerebelitis aguda, abscesos cerebelares, pueden ser también tumores de fosa posterior como ependimomas, gliomas, malformaciones arteriovenosas, anomalías congénitas de Arnold-Chiari, uso de anticonvulsivantes, mioclonus, opsoclonus. Y en cuanto a las genéticas, la ataxia de Friedreich, otros tipos de ataxias recesivas, síndromes episódicos, síndromes mitocondriales, ataxias espinocerebelares tipo 2, 7 y 13. En cuanto a los adultos jóvenes, algunas causas de ataxia adquirida son los abscesos por virus por el VIH, lesiones que ocupan terceros espacios, gliomas, meningiomas, malformaciones arteriovenosas, malformaciones de Chiari, hipotiroidismo, tóxicos como alcohol, anticonvulsivantes. En cuanto a las causas genéticas, igual ataxia de Friedreich, ataxias debidas a desórdenes metabólicos genéticos, síndrome de von Hippel-Lindau y síndromes de tumores hereditarios, ataxias espinocerebelares. En cuanto a personas mayores, las mismas que las personas adultas jóvenes, además de ataxias idiopáticas y también por ataxias de gluten, ataxias por problemas de medicaciones. Y en cuanto a las causas genéticas, pues ataxias benignas espinocerebelares tipo 6. En cuanto a las medicaciones, hay muchas medicaciones que pueden predisponer a los pacientes a tener este tipo de síntomas, especialmente por barbitúricos como el fenobarbital y por algunos sedantes como las benzodiazepinas, los antiepilépticos como la fenitoína y algunos tipos de quimioterapia. La toxicidad de la vitamina D6 también puede causar ataxia. Y es importante identificar estas causas porque todos estos efectos pues, pueden ser reversibles. Y bueno, también la infección por COVID-19 puede causar ataxia, pero en casos muy severos, según